Bienvenidos a nuestra sesión número 5 de español. Este día vamos a trabajar las palabras agudas. ¿Cuándo se van a acentuar las palabras? ¿Cuándo no se van a acentuar? De entrada, vamos a dar la explicación general de lo que es el acento ortográfico. En la estructura de nuestro esquema nos encontramos en la sesión 5 con el aspecto, con el acento ortográfico. El acento ortográfico es aquel que va a permitir clasificar las palabras dependiendo del lugar donde se encuentre la acentuación, a tal grado que en la gramática, de acuerdo al lugar donde se encuentre el acento, vamos a encontrar 4 grupos de palabras y en consecuencia 4 lugares en donde se va a ubicar el acento. Las palabras agudas, como nos dice la teoría, van a llevar el acento en la última sílaba. Las palabras graves en la penúltima sílaba y las palabras esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Para terminar con las sobresdrújulas que van a llevar el acento antes de la antepenúltima sílaba. Si ustedes observan, nos vamos a encontrar en las 4 definiciones de las palabras el concepto sílaba. Y nos haremos entonces la pregunta, ¿qué es una sílaba? La gramática nos dice que es la unión de vocales y consonantes en un solo grupo de emisión. Esta es la teoría. Vamos a ver cómo vamos nosotros a identificar las sílabas. Si ustedes observan, tenemos en el gráfico la palabra cara. La definición de la sílaba según la gramática nos indica vocales y consonantes en un solo grupo de emisión, a tal grado que si nosotros enunciamos la palabra cara, la hacemos en 2 tiempos. Tenemos la palabra emisión. Si nosotros contamos los tiempos de la enunciación de la palabra, tendremos 3 tiempos. El primero en la E, el segundo en la M, y el tercero en sion. Pero también podemos nosotros ubicar la situación de palabras donde tenemos consonantes y vocales. Cuando hay consonantes y vocales, no hay problema para la separación en sílabas. El problema lo vamos a tener cuando tenemos vocales en relación. ¿Por qué en esta palabra condición se juntan la I y la O? ¿Y por qué en la palabra héroe vamos a separar la O de la E? ¿Por qué en la palabra acentúa separamos la U de la A? ¿Y por qué en otras palabras, como puede, vamos a unir la U con la E? Esta es la problemática de la acentuación. Para poderla solucionar, entonces la gramática nos sugiere trabajar lo que se llama la sílaba tónica, que es lo que tenemos en nuestro gráfico. ¿Cuál es la sílaba tónica? La sílaba que lleva el acento, ya sea acento que se escriba o acento que no se escriba. Vean nuevamente la palabra cara.
El grupo de intensidad dominante está en K, entonces K viene siendo la sílaba tónica. Si tenemos nosotros la palabra emisión, el grupo de intensidad dominante va en la O, tenemos el acento gráfico, la sílaba donde está sion viene siendo la sílaba tónica. Entonces, sílaba tónica es aquella sílaba donde recae la acentuación, ya sea que se escriba o bien que no se escriba. La problemática de la acentuación pasa por entender este concepto de la sílaba. Y cuando en una palabra existen vocales en relación, la gramática nos sugiere trabajar una problemática que se llama la problemática de los diptongos y los adiptongos. ¿Qué son los diptongos? Es la unión de vocales. ¿Qué son los adiptongos? La separación de vocales. Y nos pasamos nuevamente a las etapas anteriores de nuestra formación para recordar que en el español existen vocales fuertes. Las vocales fuertes son la A, la E y la O. Y las vocales débiles, que van a ser la I y la U. Entonces, para trabajar lo referente a la unión o separación de vocales, la gramática nos dice que si bien el diptongo es la unión de vocales, tiene que haber condiciones para el diptongo. Si la gramática nos dice que la diptongo es la separación de vocales, tenemos que ver cuál es la problemática de la separación. Y vamos a partir de lo que son los adiptongos. Póngale mucho atención para que lo podamos entender. Primera ley del adiptongo. Para que se dé la separación de vocales, la vocal débil debe llevar el acento. Si la vocal débil lleva el acento y está en relación con una fuerte, se va a tener que separar. La palabra día, entonces, va a tener dos sílabas. ¿Por qué se separó la I de la A? Porque la I lleva el acento. Segunda ley del adiptongo. ¿Cuándo vamos a encontrar otro adiptongo? Cuando tenemos dos vocales fuertes en relación. Vean la palabra héroe. Separamos la O de la E porque la ley del adiptongo nos dice que cuando tenemos dos vocales fuertes en relación se tienen que separar. Y aquí tenemos entonces que la palabra héroe se va a dividir en tres sílabas. Veamos el segundo ejemplo de acentúa. ¿Por qué separamos la U de la A? Porque la vocal débil lleva el acento. Entonces, recapitulando, se dan los adiptongos cuando tenemos dos vocales fuertes en relación o cuando la vocal débil lleva el acento y que esté en relación con la fuerte. Vamos a pasar entonces a al diptongo. Se da el diptongo cuando tenemos la unión de una vocal débil con una fuerte. La vocal débil no lleva acento, lo lleva la fuerte, por eso se van a unir. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra puede. El grupo de intensidad va en la vocal fuerte, se van a unir. Otro ejemplo del diptongo, vamos a pasar a este gráfico. Tenemos la palabra tragedia. Tenemos la vocal débil con la fuerte, la débil no lleva acento, se van a unir. El último ejemplo para el adiptongo, la gramática nos dice que si tenemos dos vocales débiles se van a unir, son diptongo, como la palabra
contribuir. Tiene 3 sílabas, al final tenemos la U y la I, se van a juntar. Si tenemos la palabra huir, la palabra huir es un monosílabo. Entonces, aquí tenemos ya explicado esta problemática del diptongo y el adiptongo para poder entender ahora sí la clasificación de las palabras en función de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. La clave para la acentuación es identificar la sílaba tónica. Vamos al siguiente ejemplo para reafirmar lo que acabo de mencionar. Ven ustedes la palabra casualmente. Revísenla, por favor. Vamos a observar que tenemos vocales y consonantes en relación. Vocales y consonantes, vocales, consonantes, vocal, consonante. Si nosotros enunciamos la palabra casualmente, el lugar donde lleva el grupo de intensidad dominante o acento es en casual. Si nosotros hacemos el conteo de las sílabas, si el acento lo llevara en la última, sería una palabra aguda. Si lo llevara en la penúltima, sería una palabra grave. Lo lleva en la antepenúltima, aunque es un acento prosódico, viene siendo esdrújula. Si lo llevara aquí, sería una palabra sobresdrújula. Por eso, en el gráfico nos dice agudas en la última sílaba, graves en la penúltima sílaba, esdrújulas en la antepenúltima y sobresdrújulas antes de la antepenúltima sílaba. En la sesión 5 únicamente nos vamos a quedar en las palabras agudas. La sesión 6 va a abordar únicamente las palabras graves. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase haciendo referencia a las palabras agudas. ¿Cuándo se van a acentuar con acento gráfico? Cuando terminan en N, en S o en vocal. Vean el ejemplo. Emisión termina en N, en S. Francés en vocal partió. Si las palabras no terminan en N, S o vocal, no se van a acentuar. Y ahorita vamos a encontrar palabras para poder establecer la clasificación. Vean el globo en rojo que ahorita les voy a mostrar. Aquí van a encontrar la palabra mujer. Es una palabra aguda que termina en R. ¿Por qué no se acentúa? Porque no termina en N, en S o en vocal. Esta situación de la acentuación nos permite trabajar adecuadamente la escritura. En cambio, vean, en el globo rojo, en la parte de arriba, tenemos la palabra Jasón. ¿Por qué lleva acento? Ustedes van a observar que termina en N. Está siguiendo la ley de las palabras agudas que nos dice que se van a acentuar cuando terminan en N, en S o en vocal. Aunque no lo tenemos aquí, pero voy a establecerlo. Si yo les enuncio la palabra feliz, que se escribe con Z, ¿llevará acento o no lo va a llevar? ¿Termina en NS o en vocal? No.
Si termina entonces en Z, no le vamos a colocar acento. Otro ejemplo de no acentuación, lucidez. La palabra lucidez es una palabra que termina en Z. ¿Por qué no se acentúa? Porque no termina en N, en S o en vocal. Estas son las características que vienen a determinar lo que son las palabras agudas. La gramática también es muy especial y nos dice, ya para terminar la sesión 5, que todos los monosílabos son palabras agudas, pero no todos se van a acentuar, solamente aquellos que se puedan confundir con otros. Y para eso ya vimos lo del acento diacrítico. C es un monosílabo, T es un monosílabo, mi, tú, sí, él. Solo esos se van a acentuar porque están dentro de lo que es la competencia del acento diacrítico. Espero que la explicación haya sido clara. Si la explicación de inicio no fue lo claro que se considerara, pueden repetir ustedes el video para que a través de las anotaciones puedan identificar y poder realizar la actividad que va a emanar de las palabras agudas. Muchas gracias.